Nosotros ya hicimos la introducción de los procesos morfogenéticos. A ver, para el coloquio de hoy, ¿qué son los procesos morfogenéticos? ¿Quién sabe? Son procesos químicos y físicos que determinan una modificación de la roca, En la superficie, la ¿sí? superficie. Generando los diferentes relieves, ¿sí? Entonces tenemos que esos procesos morfogenéticos se diferencian en procesos externos y procesos internos. Habíamos dicho que los procesos externos tenían dos características. A ver, ¿quién las enumera? Dos o más características. Era Había que una. Dependía del clima. Perfecto. Y otra más, a ver quién que me se dice. utiliza la energía del sol. La energía solar. Sí, Muy la energía. bien. ¿Y los procesos internos? Depende No de la depende energía interna de la de Tierra, vulcanismo y tectónica. Exacto. Entonces habíamos visto como ejemplo de que el vulcanismo y la tectónica ocurren en distintas regiones climáticas. La clase anterior vimos lo que era meteorización y eran esos cambios físicos y químicos, ¿sí? Que producían esa modificación en la roca. Y hoy nos dedicamos a los procesos gravitacionales. Estos procesos gravitacionales son procesos que, los vamos a definir como los procesos geomórficos externos que implican la transposición de grandes volúmenes de roca, regolita y suelo hacia sectores más bajos, debido a la influencia directa de la gravedad. Generalmente, estos procesos están auxiliados por el elemento agua, pero sin que este elemento llegue a ser considerado como un medio de transporte. ¿Qué nos está diciendo esta definición? Dice de que estos procesos geomórficos externos, estamos en los procesos externos, implican la transposición. ¿Qué es la transposición? Es el pasaje de una posición a la otra, de grandes volúmenes de roca, ya estudiamos lo que era roca, ya sabemos lo que es regolita, también sabemos lo que es el suelo. Y lo más importante acá es que esta transposición, ese transporte de ese material rocoso, regolita o suelo, es debido a la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Entonces, el motor, el generador de estos procesos es la gravedad. El agua está presente, pero el agua no es considerada como un medio de transporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? De que todos estos procesos se llevan a cabo por la fuerza de la gravedad. Son procesos que en nuestra zona, que en nuestra región están muy presentes. Son procesos que lo tenemos que estudiar, tenemos que tener el conocimiento de los mismos. Menos mal que era hasta las 8, hasta las 10:13. Bien, entonces, importancia. ¿Por qué tenemos que estudiar estos procesos morfogenéticos? Porque tienen una gran importancia desde el punto morfogenético y desde el punto socioeconómico, punto de vista. ¿Por qué morfogenético? Morfogenéticos porque son procesos que cambian cuando se manifiestan, cambian totalmente el relieve. Podemos tener una situación 1 y luego pasar a otra situación. Entonces, es por ello que estos procesos son importantes, ¿sí? Desde el punto de vista morfogenético. Desde el punto de vista socioeconómico, son procesos que cuando se manifiestan, cuando se llevan a cabo, pueden generar muchos efectos negativos. Fíjense en esta imagen. Acá ocurrió el movimiento del material. Y fíjense que acá abajo hay una casita.
Acá tenemos un efecto negativo, que si la gente de este sector no salió corriendo cuando escuchó el ruido, cuando se produce este proceso, tenemos una pérdida de vida humana. Acá tenemos otras imágenes. Acá tenemos otras imágenes de estos procesos. Miren acá, pérdidas económicas. Por acá pasa una ruta, ¿sí? Cuando se manifiestan, cuando se generan estos procesos, se produce esa transposición del material, ¿sí? ¿Por qué? Porque está presente la gravedad. Desde arriba baja el material, ¿sí? Esa ruta queda intransitable. Ese municipio debe invertir plata para la limpieza de la ruta. Acá es otro tanto, la misma situación. Fíjense en acá, la cantidad de material que ha bajado, que ha quedado depositado en el sector de la ruta. Y a todo esto, aparte de lo que es el gasto económico, tenemos que pensar que si un auto está transitando, un camión está pasando por estos sectores, es el efecto negativo, la pérdida de vida humana. Acá tenemos otra imagen, cuando se produce un proceso, que ya lo vamos a conocer cuál es el proceso, miren hasta dónde bajó y hasta dónde quedó enterrada esta vivienda. El gasto que después se tiene que generar para la limpieza. Bueno, otras imágenes referidas a lo mismo. Y la Krauss considera de que se reconocen 4 etapas de estos procesos de remoción en masa. Tenemos una etapa de preparación, una etapa de desenlace, una etapa de depositación, una etapa de relajación y de consolidación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en esta etapa de preparación? En esta etapa de preparación se produce la acumulación del material. ¿Qué tipo de material? Que tiene que ser un material fino, un material generado por algún proceso. Algún proceso que nosotros ya lo hemos estudiado. A ver, ¿qué proceso que hemos estudiado me genera este material pequeño? La meteorización puede ser, profe. La meteorización, ¿sí? ¿Se acuerdan de que, y dentro de la meteorización, qué tipo de meteorización? Termoclastismo, La física. Crioclastía. Exacto, meteorización física. Recuerdan de que cuando nosotros estudiamos meteorización física, estudiamos termoclastismo, explicábamos el proceso y qué es lo que decíamos al final. Decíamos de que este proceso generaba material suelto y teníamos un material para que se produzca otro proceso. ¿Sí? Entonces la meteorización da pie, meteorización física, para la acumulación de este material. Bien, tenemos entonces el material acumulado. Pasamos a una etapa de desenlace. Esta etapa de desenlace es la etapa más crítica. ¿Por qué? Es porque es cuando se genera el evento, ¿sí? Cuando se produce el proceso de remoción en masa. Luego tenemos una etapa de depositación. La depositación es cuando el material transportado llega a su punto final. ¿Sí? Y luego pasamos a una etapa de relajación y o consolidación. Es la última etapa, es la etapa menos relevante. ¿Por qué? Porque aquí se producen los últimos cambios. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Se produce el endurecimiento del material, existe así una pérdida de agua, pérdida de
de gases, de vapores, cambia la coloración. Tenemos una coloración quizás un poquito más oscura. Cuando el material se está transportando, existe la fricción entre las partículas. Entonces, ahí se muestra una coloración un poquito más clara del material, ¿sí? Cuando se produce esta última etapa, el material cambia de color, se vuelve un poquito más oscura. Ahora, esta etapa de preparación puede durar X cantidad de años, puede durar muchos años, puede ser una etapa muy cortita. Y a ver, ¿y de qué va a depender? Va a estar en función de varios factores. Por ejemplo, esta es una imagen que la tomé en Chicoana. Fíjense de que en esta imagen se puede observar unas grietas, ¿sí? Son cicatrices. Son cicatrices que me están indicando que este material, este paquete de suelo, de material, se va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Ese desplazamiento pendiente abajo. Puede ser de que esta situación permanezca así por mucho tiempo, pero puede ser de que ocurra en un periodo corto de tiempo. ¿Y por qué puede ocurrir en un periodo corto de tiempo? Porque, por ejemplo, puede ocurrir un sismo. El sismo es un movimiento adicional que va a generar esa desestabilización de esta ladera. Entonces, ese movimiento adicional va a ser el desencadenante para que se produzca el desplazamiento del material pendiente abajo. Si tenemos mucho material acumulado, si se producen fuertes lluvias, también se produce el evento, ¿sí? Y esta etapa, entonces la primera etapa puede ser una etapa corta o una etapa larga. La etapa de desenlace es cuando se produce el evento, ¿sí? El evento puede ser lento, puede ser súper rápido, y también el tiempo va a estar en función del evento que se produce. ¿Hasta ahí se entendió? Otra cosa, no es necesario, o sea, cuando se produce el evento, no es necesario así establecer bien las etapas. Nosotros en la cabeza tenemos que saber que primero tiene que existir una etapa de acumulación. Acumulación porque necesitamos la materia prima para que se produzca el evento, ¿sí? Entonces se produce ese evento cuando disminuye la pendiente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son movimientos gravitacionales, ¿sí? Pendiente abajo. Entonces, cuando disminuye la pendiente, disminuye esta capacidad de transporte, se produce la depositación. Fíjense de que acá se deposita en una superficie plana. Se produce esa depositación, inmediatamente se produce la etapa de relajación y la etapa de consolidación. Volvemos acá. ¿Por qué es importante también el estudio de estos procesos de remoción en masa? Porque son procesos que nosotros no sabemos cuándo van a ocurrir, ¿sí? Son procesos impredecibles. ¿Qué quiere decir? O sea, tenemos el material acumulado, pueden ser que los factores, que ya lo vamos a ver en un momento, se encuentran presentes, van a favorecer que se produzcan estos procesos, ¿sí? Pero nosotros no sabemos cuándo ocurren. Es por ello de que tenemos que tener el conocimiento. No sabemos, a diferencia, a ver, si nos vamos a lo que pasa con la parte fluvial, nosotros podemos decir que el mayor riesgo de desborde de un cauce del río ocurre en qué periodo. A ver. ¿De lluvia? Periodo estival. Exactamente, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en nuestra zona las lluvias se producen de diciembre a marzo,
¿sí? Entonces, en un río vamos a tener el mayor caudal en esos periodos. Si sabemos de que pueden ocurrir desbordes, si determinadas superficies van a ser afectadas, entonces nosotros tenemos que comenzar a realizar obras antes de que se produzcan estos procesos, antes de diciembre a marzo, ¿sí? Con estos procesos no sabemos cuándo se manifiestan, no sabemos qué superficie se va a ver afectada, no sabemos hasta dónde va a alcanzar a llegar el material. Sí vamos a saber, o ya vamos a ver con ejemplo y con todo lo que ha sucedido, de que existen también algunos periodos o algunos indicios que nos van a indicar a nosotros cuándo son más favorables la presencia o la manifestación de estos procesos. En esta imagen también se puede observar, fíjense, en este sector ya se produjo este proceso de remoción en masa, ¿sí? El material ya bajó, ¿sí? Entonces queda este registro. Pero también estamos observando que detrás de este hombrecito, una grieta. Esa grieta es el anuncio de lo que va a suceder, del material que se va a desplazar. Acá, otro tanto. Aquí ya tenemos, a ver, ¿en qué etapas estamos acá? ¿Qué etapas estamos observando de todas las que vimos? Depositación. Exacto, ¿sí? Ya se produjo el evento, entonces el material ya se depositó. Acá también estamos en el mismo proceso, en la misma etapa y en la misma etapa. Fíjense en esta imagen. Bueno, miren acá en esta imagen. Ustedes se imaginan que si se van a Cafayate, están por la quebrada, están transitando la ruta. Alejandra Campos, Sí, profe. la ruta que me lleva a Cafayate, ¿cuál es? 68. Exactamente. Nos vamos desde Salta por la ruta 68 hacia Cafayate. En Cafayate son frecuentes las caídas de bloques, las caídas de roca. Ustedes se imaginan de que si nosotros vamos en nuestro autito, en el colectivo, y si se produce la caída de un bloque de estas dimensiones, perdemos la vida. Bueno, acá está presente lo que es el riesgo. Miren esta imagen. Se produce el desplazamiento de ese material. Miren en el volumen que se ha desplazado. Y baja directamente sobre las casitas. Entonces ahí también está presente ese riesgo económico y social. ¿Cuáles van a ser los factores que favorecen estos procesos gravitacionales? Dijimos de que el material, esos grandes volúmenes de suelo, de regolita, de roca, se mueven pendiente abajo, ¿sí? Si se mueven pendiente abajo, el primero que tiene que estar ahí es el factor topográfico. Luego también se encuentra presente el factor litológico, el factor estructural, el factor estratigráfico, el factor climático, los sismos, el factor botánico y los factores antrópicos. Vamos a analizar uno por uno. Factor topográfico. Factor topográfico, entonces nos vamos directamente a lo que es la pendiente. Y acá podemos observar dos tipos de relieve. Tenemos un relieve con pendiente y un relieve sin pendiente. Estamos en un ambiente montañoso y en un ambiente plano, en un ambiente de llanura. ¿En cuál de los dos ambientes es más probable la manifestación de estos procesos? Montañoso. Montañoso, ¿sí? Fíjense en este grafiquito que le hice yo. A mayor pendiente, mayor es la probabilidad de la ocurrencia de estos procesos
A mayor pendiente es menor la fuerza para que se desplace el material, ¿sí? Disminuye la pendiente y es como que no se desplaza. Estamos en una situación así. Y aún si lo hacemos aún más planito, el material no se desplaza. Entonces, a mayor pendiente está lo que es el proceso gravitacional, el motor de estos procesos. Factor litológico, estado de agregación del material. Estado de agregación del material. Podemos tener un material que está agregado, entonces está unido. Y tenemos la otra situación, el material suelto. Entonces, cuando tenemos esa situación, ¿cuál es el que va a favorecer los procesos gravitacionales? Material suelto. Material suelto. Perfecto, material suelto, ¿sí? Entonces tenemos que una mayor cantidad de material suelto. Y ahora volvemos, a ver, tenemos ese material suelto. Cuando vamos a las características físicas de este material, tenemos un material que es un material redondito y un material que es anguloso. El material redondito va a ser un material que se va a poder desplazar con mayor facilidad. En cambio, cuando tenemos un material anguloso, los clastos, los detritos, es como que van a tender a estar unidos, ¿sí? Entonces, va a ser más difícil el desplazamiento, es como que van a estar más unidos, ¿sí? Entonces, dentro del material suelto, el material redondeado va a favorecer el desplazamiento. Factor estructural. Nosotros, cuando estudiamos movimientos de la corteza, ya vimos este factor. Acá tenemos, ¿qué estamos observando aquí en esta imagen? Los pliegues. Acá arriba. Compresión de estrato. Bien, entonces, acá arriba estamos observando que los estratos se disponen en forma horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando algo similar a esto, ¿sí? Estamos en una situación en donde el factor topográfico no está presente. En cambio, cuando se le aplica ese esfuerzo, ¿qué tipo de esfuerzo dijimos? Compresión. Exacto. Si tenemos esa compresión, pasamos de esta situación a esta situación. Tenemos una situación con deformación, ¿sí? Cambia la forma, la disposición, el tamaño del material rocoso. Entonces pasamos a esta situación y fíjense de que cada uno de estos lados que se llamaban flancos en los pliegues, tenemos la pendiente, ¿sí? Entonces en estos flancos son sectores en donde los procesos gravitacionales se llevan a cabo. Entonces estamos en presencia de sectores en donde se pueden presentar los procesos de remoción en masa. Fíjense aquí en esta imagen tenemos una, ¿qué es esto? Una falla. Una falla. Una falla, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de falla estamos observando acá? Falla normal, ¿Por qué normal? porque el bloque de techo desciende con respecto al plano de falla. Exacto. Desciende con respecto al piso, ¿sí? Perfecto. Acá, en estos sectores, en este sector de escarpa, que nosotros podíamos observar ese espejo de falla, las grietas. En este sector son sectores en donde se manifiestan estos procesos, ¿sí? Entonces está presente la pendiente, se producen los procesos. Acá tenemos una imagen satelital. Fíjense de que acá estamos observando un pliegue. Entonces, en todas estas laderas
se pueden manifestar estos tipos de procesos. ¿Sí? Pendiente abajo, el movimiento, la transposición de esos volúmenes de suelo, de regolita, de roca. Aquí estamos observando otra falla. Fíjense en cómo se diferencia, existe esa discontinuidad litológica. Cuando hablábamos de litología, aquí hacíamos referencia A la roca. Ay, qué bueno mis alumnos. Todos están contentos. Bueno, muy bien. O sea, hace referencia a la roca. Yo estoy observando este estrato, ¿sí? O en esta sucesión de estratos. Yo estoy observando y llego a un punto en donde digo, algo está pasando porque no puedo continuar con la misma sucesión de estratos. Me encuentro con otro material. A simple vista tengo otros materiales, otra coloración. Entonces acá puedo observar este plano de falla. Todo lo que está por arriba dijimos que es el bloque de techo. Todo lo que está por debajo que es el bloque de piso. ¿Qué sucedió? El bloque de techo descendió con respecto al piso. Y fíjense de que acá tenemos ese sector. En este sector es en donde se produce el desplazamiento del material, ¿sí? Entonces el factor estructural también está presente, también favorecen estos procesos. Pasamos al factor estratigráfico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al factor estratigráfico. Factor estratigráfico hace referencia o es la sucesión de estratos, ¿sí? Nosotros dijimos de que como ya nuestro compañero, su compañero, Marcelo Encinas, les proporcionó los símbolos cartográficos, nosotros ahora, cada vez que hacemos un dibujito parecido a este, le tenemos que agregar los símbolos cartográficos. Cuando estudiamos pliegue, dijimos de que los plegamientos se producen en qué tipo de roca. Sedimentaria. Muy bien, ¿sí? En rocas sedimentarias y volcánicas extrusivas, ¿sí? Bueno, entonces ustedes tienen que hacer este dibujito estratigráfico, pero le vamos a hacer con una secuencia de arriba. Ustedes van a poner arenisca, ¿sí? Y la arenisca ¿cómo eran las areniscas, Marcelo? ¿Cómo era el símbolo? ¿Sí? Con puntitos. ¿Sí? Puntitos o podían ser sí, puntitos. Por debajo de esa arenisca vamos a poner un material pelítico, que podía ser limolita o arcillita. Si ponemos arcillita son los guiones, ¿sí? Y si ponemos la limolita es guión, puntito, guión. Por debajo de ese material pelítico, ustedes van a hacer rocas carbonáticas. Y las rocas carbonáticas, ¿cómo eran? A ver, Rúa. Las calizas, por ejemplo, ¿cómo era el símbolo de las calizas? Símbolos cartográficos. Como unos cuadraditos, tipo ladrillo. Profe. Exacto. Y luego vamos a hacer una brecha. Y a ver, ¿cómo eran las brechas, Saavedra? Triángulos, profe. Brechas, muy bien, ¿sí? Clastos angulosos, perfecto. A ver, factor estratigráfico. Nos encontramos en esta situación. Ustedes ya hicieron su grafiquito con la secuencia que recién dijimos. Está presente este factor topográfico. Cuando tenemos esa secuencia de que pusimos la arenisca es permeable al agua. Luego se va a encontrar, y en esa arenisca seguramente tenemos algunas grietas. Entonces el agua ingresa a ese estrato. Luego se va a encontrar con un material pelítico.
El material pelítico es un material que no permite el ingreso del agua, es impermeable. Entonces, por arriba de ese material pelítico se acumula el agua. Entonces, si tenemos esa acumulación del agua, ¿qué es lo que va a suceder con este estrato superior? ¿Va a tender a qué? A desplazarse. Exacto, va a tender a desplazarse pendiente abajo, ¿sí? Es como que parte del material pelítico más el agua va a formar va a ser como un jabón que va a favorecer el desplazamiento del material. Vamos al factor climático. Y el factor climático también es uno de los factores importantes y desencadenantes de este proceso. Dos tipos de elementos del clima que favorecen estos procesos. Por un lado, el agua y por el otro lado, la temperatura. Recuerden de que cuando estudiamos los elementos del clima, también dijimos de que existían 3 elementos del clima más importantes desde el punto de vista geomorfológico. ¿A quién nombramos? Temperatura, precipitación y vientos. Perfecto. Entonces, siempre tenemos que tener presente eso. Vamos a las precipitaciones. En la definición de inicio de clases dijimos de que el agua era el elemento que favorecía en estos procesos, pero no tenemos que considerar el agua como un medio de transporte, ¿sí? Entonces, el agua va a ser un peso adicional para que se produzcan estos procesos. Eso por una parte. Por otro lado, fíjense en este gráfico que tenemos las partículas, los clastos, el material que constituye ese relieve positivo, ¿sí? Que pueden ser el suelo, partículas de limos, arena gruesa, las gravas. Cuando esas partículas están sin agua, el material se encuentra unido, ¿sí? Cuando está presente el agua va a formar una película alrededor de las partículas que va a evitar o que elimina la cohesión entre ellas. Entonces ya tenemos material suelto. Entonces, al tener ese material suelto, es más favorable la pérdida de cohesión y se produce el desplazamiento. Imagínense Profe, de que, sí, también tiene que ver con, por ejemplo, la fragmentación de la roca, por ejemplo, cuando el agua ingresa a la roca, puede ser. muy bien. Acá lo tenemos presente. Entonces, por una parte era esto y ahora agua más temperatura vamos a tener el otro proceso. Vamos a lo que es temperatura. Estudiamos un proceso de... ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, le quería consultar. Con respecto al agua, ¿es indispensable para que ocurra este proceso que se encuentre? No. Es un factor, ya vamos a ver todos los procesos, pero es un factor que favorece, así como pusimos acá al principio, los factores que favorecen los procesos de remoción en masa son todos estos. Bien, profe. Hay procesos que no necesitan el agua, que ya lo vamos a ver. Vamos a los factores la temperatura. Cuando en la clase pasada estudiamos la fragmentación de las rocas por ciclos continuos de dilatación y contracción. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Ahora vamos a comenzar. Arosemena. Sí. ¿Cómo se llamaba el proceso de meteorización que fragmentaba la roca cuando teníamos estos ciclos continuos de dilatación y contracción? Termoclasismo. Perfecto, ¿sí?
Entonces, la temperatura va a generar la fragmentación de la roca. Cada uno de estos fragmentitos es la materia prima, es lo que va a favorecer la etapa 1 del proceso, ¿sí? La acumulación del material. Los ciclos de congelamiento y descongelamiento del agua, esa agua en estado líquido se introducía en las grietas, ¿sí? Disminuía la temperatura, se producía el congelamiento del agua. Al congelarse el agua aumentaba el volumen, pasaba al estado sólido y generaba esta fragmentación de la roca. ¿Cómo se llama este proceso, Aylan? Crioclastismo. Muy bien. Entonces, ese crioclastismo da como resultado, al igual que el termoclastismo, de la fragmentación de la roca, ¿sí? Entonces, factor climático, por un lado, precipitaciones y por el otro lado, las temperaturas. Sismo. Los sismos generan ese movimiento adicional de las laderas, del material. Imaginémonos de que arriba, en la zona alta, ya tenemos el material disponible para que se produzca ese desplazamiento, así como en las primeras imágenes que mostraba. El material está casi listo para que se desplace. Entonces necesitamos algo para que se produzca. Ese algo puede ser alguno de los procesos, puede ser el agua, por ejemplo, pero también pueden ser los sismos, pueden ser esos movimientos adicionales. Y acá tenemos el resultado, ¿sí? Los sismos generan ese movimiento adicional para que se produzcan los procesos. Esta imagen corresponde a ver, no sé si ustedes se acuerdan, pero deben ser, ustedes eran chicos. En el 2010, en la Ruta 51, estas son imágenes de Quijano, de la quebrada del Toro. Cuando se produce se produjeron una sucesión de sismos, ¿sí? Eran como unas réplicas de un sismo que había ocurrido en Chile. Entonces, acá tenemos, por acá pasaba la Ruta 51, ¿sí? Entonces, por aquí iba transitando un camión. Se produce el evento y el camión quedó enterrado. Esta imagen corresponde, o sea, una imagen cuando se lo saca al camión. El hombre que iba manejando, el camionero que iba manejando el camión, no sé por qué, primero no tendría, bueno, si le pasó cuando ya estaba transitando por este sector, pobre hombre, pero tendría que haber hecho algo, se tendría que haber bajado, tendría que haber salido de este camión, no salió. Hasta el día de hoy el hombrecito, o sea, está enterrado ahí entre los escombros. Acá tenemos otra imagen de también del pueblo de Quijano. ¿Alguien recuerda algo de este evento, de este proceso? Profe, me parece que el señor, el dueño del camión, volvió para moverlo, para evitar que le caigan el derrumbe, y ahí fue cuando se lo llevó. Ajá, Fue muy hace bien, mucho, pero yo me acordaba de eso. sí. Pero bueno, ahí está, pérdidas de vida humana. Cuando ocurren, fíjense de que también nos podemos ir dando cuenta cuándo también van a ocurrir. ¿Cuándo van a ocurrir? ¿Por qué? Porque también este factor climático es como que nos va a decir algo. Factor botánico. Cuando se considera únicamente el factor botánico, nosotros tenemos que, o cuando se hacen estudios en cuanto al factor botánico, se hacen comparaciones entre una ladera con un alto porcentaje de cobertura vegetal y una ladera
con el porcentaje de cobertura vegetal bajo, mayor la probabilidad de ocurrencia en una ladera con vegetación o en una ladera sin vegetación. Sin vegetación. Sin vegetación. Sin vegetación. ¿Y por qué? Porque las raíces mantienen el material más. Fija mejor el material. Exactamente. A ver, ¿quién contestó? ¿El varón quién es? Nerea Osorio. Bien. ¿Quién más? ¿Quién contestó el varón que no le...? Acá, Alexis. Muy bien, Alexis. Perfecto. El factor botánico es en donde, si consideramos únicamente el factor botánico, en aquellas laderas en donde existe un mayor porcentaje de cobertura vegetal, son menos las probabilidades. ¿Por qué? Porque las raíces de los vegetales, de los árboles, contienen, ¿sí? Vamos a lo que es el factor antrópico. El factor antrópico está presente el hombre, ¿sí? La mano del hombre. Un ejemplo puede ser la tala de árboles, la deforestación, ¿sí? Le sacamos esa cobertura vegetal, que es la esponja, entonces como que ya tenemos una ladera sin vegetación, ¿sí? Mayor es la probabilidad. Cuando se construyen embalses, exactamente lo mismo. Cuando en una ruta, por ejemplo, sobre una ladera queremos construir una ruta, tenemos lo que es la ingeniería civil, la geofísica, la geotecnia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Estamos realizando una construcción. Pasamos de tener un talud a tener otro talud. Entonces siempre la naturaleza es como que tiende a lo que era lo original. Entonces también se producen estos procesos. Acá estamos observando la construcción de un túnel. Cuando se construyen túneles en la ingeniería civil o también en la minería, si no se hace un tratamiento adecuado del material, fíjense en acá, estamos observando de que hay un tratamiento, pero cuando no se contiene la parte de arriba, con el tiempo puede ser de que este sector de arriba tienda a caer, ¿sí? Y se va a producir un proceso de remoción en masa en donde la pendiente no está presente y es el hundimiento, ¿sí? Es un colapso de la parte superior hacia la parte inferior. Hasta acá son todos los factores. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Todos estos factores son factores que van a favorecer los procesos de remoción en masa. Alguno puede estar presente, otros no. ¿Estamos bien? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, comencemos entonces con la clasificación. La clasificación de los... existen en la bibliografía una amplia clasificación de los procesos de remoción en masa. Tenemos la clasificación de Sharpe, la de Barnes y otras tantas. Fíjense de que aquí están citadas y tenemos desde lo más antiguo hasta lo más presente. Nosotros nos vamos a quedar con la clasificación de Sharpe, a pesar de ser la clasificación más antigua. ¿Por qué? Porque es una clasificación práctica y de fácil uso. Y aparte, se adecua muy bien a lo que es nuestra realidad geográfica, ¿sí? Por lo tanto, vamos a comenzar a estudiar los 4 procesos de remoción en masa citada por Sharpe. Aparte de estos 4 procesos, que son los flujos lentos, los flujos rápidos, los deslizamientos y los hundimientos, existen
subprocesos en función del material que se mueve, que se desplaza. ¿Sí? Tierra, detritos, pero nosotros únicamente vamos a estudiar los 4 procesos básicos: flujos lentos, flujos rápidos, deslizamientos y hundimiento. Yo les voy a proporcionar el capítulo de remoción de masa del libro de Sonbury. ¿Les llegó a todos los libros que les compartí? ¿O lo pudieron bajar? Profe, Hay uno que no se podía abrir, si no me equivoco. ¿Cuál era? El primer enlace. Sí, el primer Porque enlace. estaba el del capítulo 9, pero el primero no. Yo les compartí la última vez el Tarbo y el Gutiérrez Elorza. ¿Alguien pudo bajar alguno de esos dos? El Tarbook también lo tenían en la plataforma. El Tarbook sí, profe. Bien. El Elorza es el... No, ese está... El primer enlace no lo pudimos descargar y el segundo solo tenía contenido de 2 capítulos nada más. Lo que pasa de que es súper pesado, por eso no se los pude subir a la plataforma. Bueno, pero ahora voy a intentar de vuelta para que estudien para el parcial. Bueno, continuamos. Entonces, a este capítulo se los voy a mandar y a lo otro, chicos, a lo de factor estructural, las partes de un pliegue y de una falla. Profe, el libro de Lorza sí se pudo descargar, yo lo descargué, yo no tengo el libro, digamos. ¿Sí? Pero es cortito, digamos, lo de Lorza eran poquitas páginas, no era mucho. El Tarbook debe ser el que no se mandó, pero de todas maneras el Tarbook está en la plataforma y sí lo descargamos. Bien, el Tarbook sí. Gutiérrez Elorza era el libro grande. Debe ser de que ese no se lo... no, ahora se lo voy a volver a mandar, porque ese debe ser de que no se mandó bien. Claro, el libro de Lorza tiene como 80 páginas más o menos. Ese es un libro pesado. ¿Nadie lo pudo bajar? ¿O nadie intentó? ¿O muchos no han intentado? El de Gutiérrez de Lorza, profe, sí se puede descargar, digamos. Sí, yo tengo el de Lorza, pero ahora que veo sí tiene 82 páginas, dice. No, es un libro pesado. Yo lo descargué, el que descargamos solamente contiene lo que es el capítulo 8 y el capítulo 9 nada más. Que es el que todos tenemos, el descargado de las 82 páginas, que es los procesos fluviales y el proceso fluvial 2, dice. No, ese no es. Ya se los voy a mandar. O yo me confundí en mandarlo. Ya se los mando cuando termine la clase. Bueno. Continuamos. Lo que no me contestaron es si han recibido lo de elementos de una falla y de un pliegue. Y los eso estaba en un Word en la plataforma. Sí. Listo. Muy bien, entonces. Falta el libro nada más. Comencemos por estos procesos. Flujos lentos y flujos rápidos. Los dos son flujos y se diferencian, ¿por qué? Por la velocidad de transporte, ¿sí? Flujos lentos tienen se desplazan lentamente. Flujos rápidos son de rápido desplazamiento. ¿Y cuál es la otra diferencia? Tenemos dos diferencias: velocidad de desplazamiento y luego en dónde ocurren, ¿sí? ¿En dónde ocurren estos flujos lentos? Estos flujos lentos ocurren en superficies libres, ocurren en laderas, ¿sí? Aquí estamos observando una ladera, entonces acá se generan estos flujos lentos, al igual que acá. Acá también tenemos una ladera, es una superficie libre
y se producen estos procesos. Ahora vamos a los flujos rápidos, que son flujos de gran velocidad, y estos flujos ocurren en depresiones. ¿Sí? Existe un control topográfico. Van a escuchar hablar de esto. A ver, control topográfico, ¿por qué? Porque de un lado tengo una ladera, de otro lado tengo otra ladera. Y estos flujos se generan en estas depresiones. ¿Sí? Son depresiones topográficas. Fíjense en esta imagen. Tengo una ladera, tengo otra ladera, y los flujos ocurren en estos sectores, en estas depresiones topográficas. ¿Sí? Entonces, flujos tenemos dos, lentos y rápidos. Los lentos de baja velocidad y ocurren en superficies libres. Ejemplo de esas superficies libres son las laderas. Flujos rápidos son de gran velocidad y ocurren en las depresiones topográficas, es decir, que poseen un control topográfico. Bueno, esta es una imagen de volcán y que acá, esta la vamos a ver enseguida. Bueno, acá, fíjense, ¿todos recuerdan lo que sucedió en el 2015 en el pueblito de Volcán? Sí, profe. Sí, profe, de la luz. Muy Sí. bien. Entonces, en Volcán bajó el material y fíjense en por dónde baja. Baja por un sector bajo, ¿sí? Entonces, por esas depresiones topográficas. Fíjense en acá. El material baja por este sector. Entonces tenía laderas de un lado, laderas de otros lados. Entonces el material baja por estas depresiones. Entonces, ¿qué tipo de flujo ocurre acá? Ocurrió en el 2015 en Volcán. No únicamente en el 2000. Flujos Rápido. Flujos rápidos. ¿Sí? Perfecto. Comencemos entonces por los flujos lentos. Dijimos que los flujos lentos son flujos de baja velocidad. Ocurren en esas superficies libres. El movimiento es muy lento. Es muy lento y por lo general son movimientos imperceptibles. Imperceptible es que a simple vista quizás no me doy cuenta. Entonces, a simple vista, como no me voy a dar cuenta, tengo que ir a indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores que me están diciendo de que está ocurriendo un flujo lento? Los indicadores son postes inclinados. Fíjense en así. Supuestamente el poste, observen esta imagen de abajo, el poste tendría que estar derechito, ¿sí? Está ocurriendo un movimiento. Dentro de este movimiento lento tenemos la reptación, ¿sí? Es lo que veníamos diciendo, son movimientos lentos que se producen sobre las laderas, son tan lentos y son impredecibles, imperceptibles, que yo los voy a visualizar por medio de indicadores, ¿sí? ¿Cuáles son estos indicadores? Son los postes inclinados. Fíjense en esta imagen. Tengo este poste que está inclinado y que debería estar derechito. Entonces, esa inclinación me está diciendo a mí que estamos en presencia de esta reptación. Reptación es un flujo lento. Tenemos también los cercos que comienzan a inclinarse. ¿Sí? Estos también son otros indicadores.
Tenemos los árboles que están inclinados. Tenemos árboles que en la parte basal están curvos y luego se ponen derechitos, ¿sí? ¿Por qué se vuelven derechos? Porque están buscando, tienen el fototropismo positivo, ¿sí? Entonces, volvemos. Flujos lentos, flujos de baja velocidad, ocurren en superficies libres. Dentro de los flujos lentos tenemos la reptación, exactamente lo mismo. Es un movimiento lento, ocurren en superficies libres, son imperceptibles. Entonces, existen indicadores que me dicen de que está ocurriendo esta reptación. ¿Cuáles son los indicadores? Son los que nombramos recién. La velocidad del movimiento va a aumentar con la presencia del agua, ¿sí? Pero son movimientos tan lentos que en el año son apenas centímetros o quizás no llegan a ser centímetros su movimiento. Pasamos a otro movimiento lento que es la solifluxión. La solifluxión, exactamente lo mismo. Movimiento lento, imperceptibles, de masa, masa rocosa, masa de suelo. ¿Qué tipo de material está presente acá? Un material fino, ¿sí? Material fino, un material pelítico. Son suelos que se encuentran saturados de agua. Y el agua acá está dado porque estos procesos de solifluxión ocurren en ambientes periglaciares y ambientes árticos, en donde existen esos ciclos de congelamiento y descongelamiento. También está presente una característica en el suelo que es el permafrost. ¿Qué es el permafrost? El permafrost es una capa u horizonte del suelo que permanece congelado por lo menos 2 años consecutivos. Entonces, como consecuencia de esto, como consecuencia de ese movimiento lento, en la superficie observamos lóbulos de solifluxión, ¿sí? Es una forma lobulada. Profe, ¿sí? ¿qué tipo de ambientes dijo que se daba la solifluxión? ¿Ambientes árticos y Periglaciares periglaciares? y árticos, en donde el agua son suelos con agua. ¿De dónde viene el agua en estos ambientes? ¿Quién proporciona? Lo proporciona, tenemos este permafrost, ¿sí? Es esa capa u horizonte congelada. Cuando comienzan a subir las temperaturas en verano, porque tenemos esos ciclos de congelamiento y descongelamiento. Cuando comienzan a subir las temperaturas en verano, por arriba de ese permafrost, el permafrost es una capa que permanece congelada. Por arriba del permafrost se forma una capa activa, ¿sí? Que es una capa que se descongela. Entonces, comienza el verano, se descongela la capa activa, tenemos el agua líquida, ¿sí? Esa agua líquida no puede percolar por el permafrost. A eso le sumamos la pendiente y a eso le sumamos el material pelítico del suelo, se produce el desplazamiento pendiente abajo del material. Luego de vuelta disminuyen las temperaturas, se produce el congelamiento. Entonces, como consecuencia, sobre la superficie se observan esos lóbulos. Sonbori dice de que existen 4 condiciones que favorecen la solifluxión.
Son las laderas de moderadas a empinadas, relativamente libres de vegetación. Abastecimiento del agua proveniente del derretimiento de la nieve y del hielo del suelo. La presencia por debajo de la superficie de terrenos permanentemente congelados y la producción rápida de nuevos escombros de rocas por meteorización. ¿Sí? Muchas veces van a escuchar hablar de lóbulos, en vez de decir lóbulos de solifluxión, van a escuchar hablar lóbulos de gelifluxión. Geli es congelado. Entonces, muchos autores dicen de que en vez de expresar lóbulos de solifluxión, lo correcto debería ser lóbulos de gelifluxión. Geli, soli es sol, soli es suelo. Nosotros nos quedamos únicamente con lóbulos de solifluxión. Acá tenemos otras imágenes del permafrost. Profe, ¿me puede volver a la diapositiva anterior? Gracias. ¿Están copiando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, Marcelo. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Muy bien, acá continuamos observando el permafrost, capa o horizonte congelado. Acá podemos observar la morfología, ¿sí? La forma resultante del proceso. Acá otro tanto. Son esos lóbulos de solifluxión. Y ahora tenemos flujo rápido. Vamos a hacer el descansito para las chicas que siempre piden descanso. ¿Profe? Sí. Me decía que acabo de encontrar el enlace de un drive que tiene el reto de las 900 páginas. Lo mando por acá por el chat. Bueno. Pero ¿no es el que yo les mandé? No, el que usted nos mandó dice 80 y este sale como 900 páginas ya completo. Listo. ¿Quién es la que habló? ¿Quién es la que consiguió? Rúa Gabriela. Rúa, muy bien. Se va a llevar puntos, Rúa. Bueno, chicos, a ver. Delgado. ¿Cómo está Delgado? Hola, profe. Bien. ¿Bien? Lucía Abdo, ¿cómo está? Hola, profe. Bien. ¿Usted? Bien, muy bien.
Bueno, continuamos. Sí, profe. Ya se cumplió el tiempo, ¿no, Aileen? Creo que sí. No sé la verdad. No, sí, yo no me acuerdo. Ay, ahí está Tamara. Muy bien. Ya me puse decente, profe, supongamos. Me peiné. No importa, chicas, todas estamos en las mismas condiciones, estamos en la casa. Estamos en modo casa. Claro. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, continuamos con los flujos rápidos. Flujos rápidos, flujos de mayor velocidad, flujos que ocurren en esas depresiones topográficas. En estas depresiones topográficas son flujos de gran viscosidad. A ver, y cuando yo hablo de viscosidad, más o menos a ver un material así que sea viscoso, ¿cuál podría ser? A ver, para que todos nos imaginemos. El yogur puede ser, profe. Puede ser el yogur, puede ser también, a ver, las chicas. La miel, profe. Bien, cuando hacemos un... ¿Dónde está? Ay, no cocino mucho, ¿no? Pero cuando estamos haciendo un bizcochuelo, la masa esa, la preparación, ¿sí? Eso es viscoso. Estos flujos también son heterométricos. ¿Y qué quiere decir que sean heterométricos? Que va a ¿De estar diferente tamaño? exactamente por material de distinto tamaño, heterogéneo por material de distinta naturaleza, ¿sí? O sea, que tengan esa viscosidad, esa alta viscosidad, va a permitir de que, por ejemplo, volvemos a lo que yo les decía, a la mezcla esa del bizcochuelo. Eso es una masa viscosa, ¿sí? Por lo general está constituida esa masa sin nada, está constituida por la materia prima o los constituyentes son muy chiquititos, ¿sí? Entonces, si ahora le incorporamos chip de chocolate y lo hacemos fluir, esos chips de chocolates van a fluir sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos flujos rápidos pueden contener en su masa, por su viscosidad, bloques de grandes dimensiones. Por ahí quizás se pregunten por qué un bloque que venía desde arriba y es un bloque, pero de dimensiones considerables, luego baja, lo encontramos en esta parte de menor pendiente y alcanza al Río Grande. Y es por eso mismo, por la viscosidad que poseen estos flujos. Y ahora ya sabemos las características de estos flujos. Existen por la naturaleza de cada de estos flujos, se diferencian en flujos de tierra, que también lo podemos nombrar como corrientes de tierra, o también lo podemos nombrar como coladas de tierra, o airflow. Y está básicamente, y esto se da básicamente por el material que constituye. Si estamos hablando de tierra, el material terroso es lo que predomina, ¿sí? Entonces tenemos mayor cantidad, grandes volúmenes de material terroso en comparación con los limos y las arcillas. Según Sonbury, diferencian a estos flujos de tierra de los flujos de barro. ¿Por qué? Porque son más lentos. No están confinados a canales como las corrientes de barro,
3, porque tienen un alto contenido de agua. No, porque hay un contenido de agua más baja que las corrientes de barro. Y 4, no son específicamente características de regiones secas. Son más comunes en regiones húmedas. ¿Pudieron copiar esto? ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Lo más importante es cómo está constituido este flujo. Estamos hablando que si lo nombramos, sabemos de qué, por qué está constituido. Material terroso. Yo les puedo decir, a ver, un flujo de tierra, o también se los puedo nombrar como coladas de tierra. Ustedes tienen que, en su cabeza se le tienen que venir el tipo de material que constituye este flujo, ¿sí? También podemos saber de que son más lentos que los flujos de barro. Tienen menos contenidos de agua y no son tan característicos de regiones secas. Son más comunes en regiones húmedas. Vamos ahora a los flujos de barro. También lo podemos nombrar como corrientes de barro, como coladas de barro. Todo esto está en Songbody, así que yo se los voy a mandar. Si estamos hablando de barro, sabemos de que el volumen, el mayor volumen va a estar constituido por limo y arcilla. Se mueven lo suficientemente rápido como para ser perceptibles a simple vista. Tienen un mayor contenido de agua que las corrientes terrosas y generalmente están confinadas a canales. Poseen importancia geomorfológica en las regiones áridas y semiáridas. Acá tenemos una imagen de coladas de barro. También cómo la podríamos haber llamado. Flujos de barro, ¿sí? También la podríamos haber nombrado como corrientes de barro. Y hay gente, o sea, en determinados lugares, la gente la llama como volcanes. Ahí viene o bajó el volcán, van a escuchar hablar. Y son estos flujos rápidos. Acá a simple vista se puede observar el tipo de material. Es un material fino, un material pelítico, ¿sí? Mayor contenido de limo y arcilla. Fíjense en que en los laterales se puede observar esta viscosidad que hablábamos hace rato. ¿Sí? Se pueden observar esos lóbulos, hasta dónde llegó el material. Llega a la parte baja, llega al sector en donde no posee pendiente y se relaja. ¿Sí? Se relaja, se expande. Flujo de detrito, corriente de detrito y colada de detrito, o debris flow. Nosotros ya sabemos lo que es el detrito, ¿sí? Entonces, material detrítico en donde predomina la fracción gruesa, arena, gravas y bloques. Y son frecuentes en ambientes húmedos. Debido a la baja cohesión de sus componentes, se desparraman en la parte inferior de las laderas sin generar una forma de depósito específico. Acá tenemos ejemplos de estos flujos. Son ejemplos de la quebrada de Humahuaca, yendo para Humahuaca, saliendo de Tilcara. Miren, acá tenemos ese detrito, ese material suelto, esa roca triturada. Fíjense en de que
Por acá bajó el material y acá lo que estoy observando es la tranquera. La cantidad de material que bajó y acá tenemos la ruta. Cuando se manifiestan, está presente ese riesgo. Acá tenemos otro ejemplo donde el material ha bajado por un canal, se produce ese desborde y en los laterales observamos los cordones, ¿sí? Por el desborde. Entonces, cuando hablamos de flujos rápidos, tenemos que saber que son flujos de gran velocidad. Flujos que ocurren en depresiones. Algunos están canalizados y otros no. Cuando hablamos de que están canalizados, entonces hablamos de que bajan por el canal. Son flujos de gran viscosidad. El material puede ser heterométrico o heterogéneo. Según el material, lo podemos nombrar como flujo de tierra, flujo de detrito, flujo de barro. Y por último, el tercer proceso son los deslizamientos, ¿sí? Y el deslizamiento es el movimiento perceptible de una masa de roca, detrito o de tierra, relativamente seca, y que baja a favor de la pendiente por la fuerza de la gravedad. A ver, acá también estos procesos ocurren en superficies libres, ¿sí? Ocurren en laderas. ¿Qué otro proceso también ocurría en laderas? En superficies libres. El flujo lento. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia ahora entre un flujo lento y los deslizamientos? La velocidad. Es perceptible el Bien. indicadores. Exacto. Ahí está, tenemos esas dos diferencias. Por la velocidad, que estos deslizamientos son mucho más rápidos que los flujos lentos. Y porque estos son perceptibles, ¿sí? En cambio, los otros eran imperceptibles y lo observamos a través de indicadores. Acá podemos observar esos rasgos, esas grietas, esas fisuras que me están indicando que va a ocurrir este proceso. ¿Cuál es el proceso? Es el deslizamiento, ¿sí? Y este deslizamiento, en este proceso se diferencian los deslizamientos traslacionales y los rotacionales. Los procesos traslacionales ocurren, fíjense en esta imagen, ocurren en superficies uniformes, en superficies que son rectas, en superficies que son continuas, ¿sí? Y el material luego se deposita en la parte basal, ¿sí? Estas superficies pueden ser, a ver, algo que ya estudiamos, ¿qué puede ser? De alta pendiente, de pendiente moderada. Bien, a ver, ¿qué otra? Hace rato cuando nosotros veíamos dos bloques, el bloque de techo y el bloque de piso. Falla. Bien, pueden ocurrir en fallas, pueden ocurrir en planos estratigráficos, ¿sí? En cambio, en un deslizamiento rotacional, el material se desplaza sobre un plano curvo, ¿sí? Fíjense en acá, es un plano curvo, en donde el material al principio, fíjense en de que este material estaba acá. Entonces, cuando se deposita, es como que queda todo, el relieve queda invertido. Miren en este dibujito. El arbolito que tiene esta posición, luego queda por esta inversión,
queda totalmente distinto. Es como que va a quedar todo caótico, queda una mezcla. En cambio, cuando se produce la depositación del material traslacional en la parte basal, ¿qué es lo que observo? Se observan conos de deyección, ¿sí? Son estos, el cono de deyección tiene una forma cónica, ¿sí? En esta forma cónica se puede observar que el material fino queda en la parte apical, ¿sí? En la parte más alta. Y el material grueso de mayor granulometría, de mayor tamaño, queda en la parte basal. Ya ve por qué. Porque el material baja por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Entonces un material grueso tiene mayor peso, entonces se va a depositar en el sector más alejado. En cambio, las partículas más chiquititas se depositan en la parte apical. Acá podemos observar lo mismo. Un bloque de mayor tamaño se va a depositar siempre en el sector basal, en el sector más alejado. El material fino en el sector apical, en el sector de arriba. Acá podemos observar las dos comparaciones. Acá podemos ver de que la parte superior, el material que se desplaza, lo hace por un plano recto, un plano curvo. Y aquí tenemos esto es lo que nos muestra la bibliografía. Y acá tenemos lo que ocurre en el terreno. ¿Sí? El material va a bajar, quizás acá existiese plano de estratificación, distintas durezas de la roca. Y fíjense en esta imagen de abajo, que queda tal cual. La parte superior hizo ese giro, ¿sí? Y quedó el relieve invertido cuando se produce la depositación. El arbolito que antes tenía una posición, luego tiene otra posición. Acá podemos observar otros ejemplitos. Y acá tenemos un desplazamiento rotacional. Desplazamiento rotacional, acá podemos observar este plano curvo, ¿sí? Y también en estos desplazamientos ya podemos observar, sabemos saber de que cada sector tiene su nombre. Tenemos la parte de arriba, que es la corona, tenemos la parte basal, que es el borde. Cada vez que nosotros ya sabemos, porque estudiamos en la falla lo que es una escarpa, es el primer escalón, el primer movimiento que se puede observar. Luego tenemos otras escarpas, podemos observar grietas, y de acuerdo a la posición de las grietas, en función a la dirección del movimiento, tenemos grietas que son transversales. ¿Por qué son transversales? La dirección del movimiento. Grietas que son longitudinales y grietas radiales. ¿Por qué? Porque cuando llega a la parte basal es como que la masa que se está trasladando se relaja y se abre. Entonces aparecen esas grietas transversales, radiales. Pero fíjense en de que teniendo el conocimiento de lo que es en el libro, lo que nos explica en el libro, también lo podemos observar en la naturaleza. Es simple. Nada más de que el concepto lo tenemos que tener fijo en la cabeza. Deslizamiento es sencillo. Dos tipos de deslizamiento ocurren en las laderas, son rápidos, lo observamos de acuerdo al plano traslacional o rotacional. Y por último, bueno, acá también tenemos otro ejemplito. Y por último tenemos el proceso denominado hundimiento. Y este proceso es el proceso en donde la pendiente no está presente, ¿sí? Entonces son movimientos horizontales, desde arriba hacia abajo.
Las causas pueden ser naturales o pueden ser antrópicas. Y cuando hablamos de causas naturales, podemos nombrar a la tectónica. Fíjense, esta imagen ya la observamos nosotros cuando estudiamos fallas. ¿Qué tipos de fallas están presentes acá? En clase también la dijimos. Fallas normales. Claro, si aquí me la está nombrando. No me di cuenta. Bueno, acá tenemos las fallas normales. Perfecto. Teníamos todas esas fosas y los pilares, ¿sí? Entonces, acá ocurrió, tenemos esa tectónica, tenemos estas secuencias de fallas normales, por lo tanto, tenemos este hundimiento del material, ¿sí? Entonces, baja. Este es un ejemplo de las causas naturales por tectónica, pero también podemos observar, bueno, acá también y acá también. También podemos tener presente rocas carbonáticas. Supónganse de que acá tenemos es todo una secuencia, o no sé cómo podemos imaginar acá. Acá, supónganse de que este gris sea roca carbonática y tenemos agua. Entonces, si tenemos rocas carbonáticas más agua, ¿qué meteorización química se puede producir? La carbonatación. Perfecto, entonces se va a producir esa disolución de la caliza, entonces al disolverse esa roca también va a bajar. ¿Sí? Entonces, la presencia de rocas carbonáticas también van a generar ese hundimiento. Cuando hablamos de procesos antrópicos, siempre cuando decimos antrópico, está el hombre presente, ¿sí? Entonces, hace ratito cuando también vimos una imagen, nombramos que un ejemplo de hundimiento antrópico es la actividad minera, ¿sí? La construcción de túneles, las obras de infraestructura, ¿sí? Eso va a generar ese hundimiento que es el colapso. Hundimiento es el colapso, es ese movimiento del material hacia abajo, en donde la pendiente no está presente. Acá se observa perfectamente, antes estaba en esta posición este material y luego bajó, ¿sí? Acá tenemos otro tanto. Esto antes era continuo y luego bajó. Por presencias de rocas carbonáticas, acá tenemos una dolina, ya vamos a estudiar en relieves carbonáticos, es una depresión. Fíjense en estos ejemplos. Estos son ejemplos, bueno, sacados de internet, ¿no? Pero muchas veces ocurren estos colapsos, estos hundimientos del material y no sabemos por qué han ocurrido. Ahora ya como tenemos el conocimiento de que se produce la disolución de esa caliza, se puede producir este hundimiento y el material colapsa, se hunde hacia abajo. Estos son los procesos considerados, hasta aquí son los procesos considerados por Sharpe. Pero Sharpe no considera los procesos como las caídas ni los procesos complejos, que sí son considerados por otros autores como Barnes o como Gruden y Barnes, que también son importantes y que nosotros los observamos en nuestro relieve. Y son las caídas. Caídas, como en esas imágenes que vimos hace rato y como hace un momento también le preguntamos a Alejandra cuál era la ruta que nos llevaba a Cafayate, y observábamos, y les dije de que en la quebrada de Las Conchas observábamos esas caídas. Entonces lo vamos a citar y vamos a decir que las caídas son movimientos de una masa rocosa de cualquier tamaño, que se desprende de un talud empinado o un acantilado.
a lo largo de una superficie sobre la cual ocurren muy pocos o ningún desplazamiento y desciende principalmente a través del aire por caída libre. Faltos van rodando y llegan a la parte basal. Esas son las caídas. Y luego tenemos los procesos que son complejos, así como su nombre los dice, es la conjunción de diferentes procesos gravitacionales. Acá podemos observar las caídas que recién nombramos, más caídas. Y ahora vamos a algunos ejemplos de nuestra zona. Creo que casi todos han ido a lo que es Salinas Grandes. ¿Sí? Entonces, podemos más o menos saber o decir de que en Salinas Grandes, en la quebrada de Humahuaca, ¿qué clima está presente? Frío seco. Frío Frío seco, árido. árido. Es un clima árido, en donde tenemos ¿qué tipo de meteorización? Física. Exacto. Y dentro de la meteorización física, El termoclastismo. Termoclastismo, aloclastismo y criptoclastismo. También. termoclastismo y Aloclastismo. Aloclastismo y perfecto. crioclastismo. Crioclastismo no. Termoclastismo. ¿Por qué crioclastismo? O sea, la temperatura tendría que descender mucho, ¿sí? Por debajo del cero. Y aparte Entonces, la presencia de agua. Exactamente. Entonces, exacto. Entonces, ¿cuáles van a ser la meteorización física más predominante? Termoclastismo. Y aloclastismo. ¿Sí? Bien, entonces se produce ese termoclastismo. En las zonas altas tenemos material fino. Fíjense de que acá yo les puse la fecha que tomé esta fotografía. Febrero del 2016. Febrero coincide con ¿qué? Con los periodos de lluvia. ¿Sí? Entonces, fue una mañana que nosotros íbamos subiendo para la quebrada de Humahuaca. El día anterior habíamos hecho el mismo recorrido y estaba todo perfecto. La mañana siguiente comenzamos a subir y nos encontramos con esta imagen. ¿Sí? Fíjense de que acá tengo otro tanto, acá tengo otro tanto. Todas corresponden al mismo día. Y a ver, ya estudiamos algo, ya hoy día vimos un poquito y ustedes ya están incorporando algunos conceptos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué proceso está ocurriendo o que se visualiza en estas imágenes? El de deposición. Bueno, a ver, Alejandra Campos. Sí. Deslizamientos. ¿Deslizamiento le parece? ¿Qué tipo de material estamos observando ahí? Mira. ¿Trito no sería, profe? Exacto. ¿Quién contestó? Diego Rodríguez. Muy bien. Rodríguez, aquí estamos observando el material suelto, ¿sí? Ese material, este es ese detrito. ¿Sí? Fíjense de que el material baja por esas depresiones topográficas. Y acá tenemos, o sea, canales que se han formado, pero también o sea, el material viene desde arriba. ¿Sí? Yo observo el tipo de material. ¿Es material, es suelo? No es suelo. ¿Es material fino? Como para decir que es un flujo de barro, no es. Es un material suelto, es el material de esa grava, este es el material de mayor granulometría. ¿Sí? Llega a la parte basal y también se expande. Las partículas, así como decía Sonbori, las partículas pierden la cohesión. Febrero del 2016, esa noche llovió, entonces esa agua, ese peso adicional, esa agua es lo que hace de que
es el gatillo para que se produzcan estos procesos. Pasamos a otro ejemplo. Seguimos en la quebrada de Humahuaca. Y todos nos enteramos lo que pasó en el 2017. Y también enero, que coinciden con los periodos de lluvia. ¿Qué es lo que sucedió? Acá tenemos esa quebrada, la quebrada denominada quebrada de los filtros. Si observamos esta imagen, a ver, Anabel, ¿qué material estoy observando acá? ¿Está Anabel? Montañez, Celina. Postales. Julieta Ramírez. Profe, ¿podría ser un flujo de barro? Es un flujo de barro, ¿sí? A ver, ¿alguien recuerda lo que pasó? Lo que pasó en Volcán fue conocido a nivel nacional. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, hubo un enterramiento de las casas. Exactamente. A ver, fíjense de que acá lo tenemos la quebrada esa. A ver, vamos a la imagen satelital. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es algo de geomorfología aplicada, ¿sí? Ya estudiamos, ya tenemos conocimiento de algo, entonces ahora empezamos a resolver, a darnos cuenta de lo que ha pasado. Miren, acá esta es la imagen satelital. Aquí tenemos esa quebrada de los filtros, ¿sí? Entonces el material bajó por esa zona baja, en donde existiese control topográfico, laderas de un lado, ladera de otro lado. Bajó el material fino, y así como decía la compañera, podía ser un flujo de barro. Fíjense de que cuando baja, se encuentra, tenemos la ruta nacional número 9, disminuye la pendiente y el material, o sea, se tiene que depositar en algún lado. Se depositó en este sector, en el sector de menor pendiente. Pero al depositarse en ese sector, se encontró con un pueblo. Entonces, a ustedes, ahora, una pregunta. ¿Les parece de que Volcán está emplazado en un lugar correcto? No. No, profe. Exacto. ¿Sí? Porque los fenómenos naturales van a ocurrir. Este proceso que nosotros, o sea, que tuvo mayor relevancia en el 2017, ya ocurrió en el pasado. Y ténganlo por seguro de que cuando en la zona alta se acumule el material, van a volver a ocurrir. Así como lo que pasó en el 2017, que también pasó luego de las precipitaciones, luego de la lluvia, en donde la gente sentía el ruido del material que venía bajando. Muchas de la gente que viven acá abandonaron sus casitas, pero hubo una familia que no abandonó su casa. ¿Por qué? Porque la gente de estos pueblos es como que les cuesta dejar lo suyo. Entonces era una señora mayor que no quiso salir de su casa, no quiso dejar su vivienda, y su hijo se quedó con ella. Y el material los tapó. Entonces, en este evento ocurrieron esas dos muertes. ¿Profe? ¿Sí? Hay una compañera que en el chat puso que ella estaba ahí en el momento, ella es de ahí. Oh, ¿y no tiene para hablar? ¿Así nos cuenta? No sé. Candela creo que se llama. Yo soy de Jujuy y todos los años
ocurre el corte de la ruta esa, sobre todo cuando se van a carnavalear en la época de lluvia. Entonces, muchos nos tenemos que quedar allá carnavaleando porque no podemos volver. Lamentablemente, ¿no? No, pero me No, pero bueno, incluso, es en ese periodo, o sea, periodo de carnaval. ¿Por qué? Porque las lluvias se concentran en esos tiempos. ¿Sí? La compañera que no tiene micrófono. incluso No, profe, dice que no tiene. hubo un año que ocurrió en Tilcara y hasta el día de hoy, si uno va, puede observar en las paredes de algunas casas, 1 metro, está marcado casi a la altura de 1 metro, la cantidad de material que arrastró, digamos, por el pueblo de Tilcara. Exacto, pero siempre pasa lo mismo. Y a ver, y Tilcara es otro ejemplo, es otro claro ejemplo de que el pueblito se encuentra emplazado o ubicado en un cono. ¿Qué quiere? El cono es la zona baja, o sea, en donde se deposita el material. ¿Sí? No es de que, bueno, son fenómenos naturales que tienen que ocurrir y van a seguir ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? No existe un ordenamiento territorial adecuado. Yo creo que luego la gente del gobierno les propuso a esta gente que vive en este sector hacerle las casitas, creo que sí se hicieron varias casas para que la gente se traslade, pero mucha de esta gente no quiso dejar su casa. O sea, siguen en el mismo lugar, pero no se sabe hasta cuándo van a estar tranquilos. Es como que la ocurrencia de estos procesos son de cada 7 años, 5 años, o sea, todos los años en verano ocurren estos procesos, no con las dimensiones del 2017. Incluso todo el tendido de la ruta ferroviaria, las vías, se observa que ya no existen para ese lado, porque años antes también se lo llevó, digamos, se llevó todo. Sí. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el jujeño? ¿Quién? Rendón. Rendón, muy bien. Entonces usted puede dar fe de todo lo que estamos observando acá. Y en los de camino a Salinas Grande es exactamente lo mismo. Hoy, cuando vamos a Tilcara también hay calles de que, como dice el compañero, o sea, está la marca. Pero la gente es como que la gente del pueblo ya sabe. O sea, baja el material y ellos mismos son los que limpian las calles. ¿Profe? Sí. Dijo la compañera que va a ver si se conecta a otro dispositivo y puede contar más o menos cómo Bueno, pasó. hasta que ella se conecte, nosotros así nos cuenta qué Profe, pasó en ese ahí momento. pude, no sé si se escucha. ¿Ustedes la escuchan? Yo no. Sí, yo sí lo escucho, profe. Sí, se escucha. Sí se escucha. Sí, se escucha, profe. Bueno, yo no la escucho, así que después me cuentan. ¿Ahí me escucha, profe, o no? Ahora sí. Nada, ese día me levantaba, era tipo 6, me acuerdo, y empezó a ¿Usted llover mucho. ¿Usted es de Volcán? Sí. Bien, a ver, cuéntenos. Bueno, me levanté, o sea, ya había llovido a la madrugada y justo en la casa estaban tipo arreglando, qué sé yo, y entonces había muchas partes del techo abierto. Y en tipo 6 o 7 por ahí, ya como que estábamos con mucha agua adentro, pero era solamente el agua de la lluvia. Y después en un momento se puso más negro todo, parecía noche literalmente, y después se escuchó como una explosión, y yo no escuché, pero mi abuelo decía que se sentía como empezaba a bajar el volcán o algo así. ¿Vieron de que la gente del pueblo le dice viene el volcán o está bajando el volcán? Y después, o sea, no teníamos dimensión de lo que podía llegar a pasar. Y encima la casa está ubicada en la avenida principal, digamos, en la segunda cuadra, en la avenida principal. Y después, de un momento a otro, empezó a correr barro así por toda la casa y no nos quedaba de otra que subirnos al techo. Y encima estaba lloviendo
torrencialmente todavía, y estaban mis abuelos, los perros, todos allá arriba, y ahí, toda la manzana esa, que era la segunda, quedaron todos en el techo, digamos. Los de la primera manzana sí como que se fueron, pero algunas familias también quedaron y sus casas quedaron totalmente tapadas. Bueno, o sea, son procesos que no sabemos cuándo van a ocurrir. Si nosotros supiésemos de que van a ocurrir, es como que podemos, o sea, tenemos tiempo para salir corriendo, para juntar las cosas que podemos salvar. Pero ustedes imagínense, yo me acuerdo de que después fui para esa zona y se veía en la esquina, había una carnicería, pero ahí nomás, sobre la ruta, o sea, la primera cuadra, una carnicería de que ellos estaban limpiando con la manguera y sacando el material. Pero era como que, bueno, ya está, o sea, pasó y listo. Pero siguen en la misma casita. Sigue, el riesgo va a estar presente. Así que, bueno, muy bien, alumna, por contar su experiencia. No, de nada. Pasamos a la quebrada de las Conchas. Y aquí puse ruta nacional número 69 y es la 68. Entonces, caídas de bloque. Acá, en diciembre de 2011, también, ¿qué proceso ocurrió acá? A ver, por el material. Matías, ¿está? Sí, ¿Qué tipo de también. material? Tipo rápido. Exacto, por el material Y material pelítico. fino, exactamente. Bien, acá también, luego de una lluvia, se sintió, bueno, estas imágenes también las saqué yo porque fuimos al día siguiente. Miren esto. Mire, son los galpones y el material hasta dónde ha quedado, ¿sí? Producción de vid para vino. Nos vemos. Y únicamente se observa el poste, la parte superior. Yo me acuerdo de que cuando fuimos acá, un tractor quedó enterrado. Obviamente, esta es una familia de gente, o sea, estamos hablando de gente de mucha plata, que ellos únicamente, o sea, pensaban en buscar un detector de metales para determinar en dónde estaba el tractor para sacarlo. Pero, bueno, acá también durante esa noche dice de que ellos escuchaban ese ruido, porque es como que se escucha el bramido del material cuando viene bajando. Entonces la gente, ¿qué es lo que hizo? Salió corriendo, se subió al árbol y también esperó que pase el proceso, o sea, de que y al día siguiente tenemos esto. A ver, cuando también hablamos desde el punto de vista morfogenético, es cómo cambia el relieve. Pasamos de tener una situación X a tener otra situación. ¿Sí? Cambia completamente todo. Es decir, que es esto, el cambio. Fíjense, en esta imagen tenemos una fotografía con vegetación completamente diferente de lo que se observa cuando se manifiesta el proceso. Este es el cambio. Y ahora ya sabemos todo lo que puede ocurrir en los procesos de remoción en masa, ¿sí? Ya sabemos de que existe ese riesgo, sabemos de que algunos son procesos que no sabemos cuándo van a ocurrir, otros sí sabemos, quizás por algunos indicadores como los periodos de lluvias, como las precipitaciones, sabemos de que existen más probabilidades de que ocurran en estos periodos. Se produce el evento. Ahora nosotros o ustedes como futuros ingenieros tienen que dar respuesta a este efecto negativo, ¿sí? Este efecto negativo que representa un riesgo, ¿sí? Entonces,
ustedes ya se tienen que posicionar como ingenieros y tienen que decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Fíjense en esta imagen. En esta imagen seguramente anteriormente ocurrió alguno de los procesos de remoción en masa. Estamos hablando de una ladera, ¿sí? Entonces, se produce ese desplazamiento del material pendiente abajo. Queremos buscar una solución, alguna solución amigable con el ambiente, es la implementación de una malla metálica. Malla metálica, que existen algunas mallas metálicas que fíjense en acá. Al principio pueden generar un impacto visual. ¿Por qué? Porque tenemos una malla, si observamos acá, quizás es media oscura. Pero existen estas mallas metálicas en donde estas mallas tienen un geotextil que en el interior tienen una semillita. Esa semillita está tapizada con un gel, que cuando se producen las lluvias, se va a generar la germinación de esta semilla. Al principio sí se observa algo como un impacto, pero luego cuando la semilla germine, se va a observar algo verde. En Jujuy es un método que se implementa mucho. Entonces ahí se produce esa estabilización de las laderas. Este es un método. Acá tenemos otro ejemplo, también otro ejemplo de Jujuy, en Jujuy. Estamos en un relieve positivo. Hace ratito dijimos de que se produce la meteorización física. Tenemos una roca que se degrada. Esta roca es una roca metamórfica, una filita, una pizarra, ¿sí? Entonces, se degrada rápidamente con ese termoplastismo. El material baja, ¿sí? El material se desliza y se deposita en la parte basal. Entonces, fíjense de que en la parte basal tenemos la ruta. Esa ruta es muy transitable. Entonces tenemos que buscar una solución. ¿Cuál va a ser la solución? Son esas defensas. Defensas del tipo flexibles. Flexibles, ¿por qué? Porque son esos gaviones. Estas defensas son denominadas piedra embolsada. Estas piedras embolsadas están constituidas por esos gaviones. Creo que todos conocen los gaviones. ¿Conocen los gaviones? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, estos gaviones, ese esqueleto metálico debe ser rellenado con roca, ¿sí? Ahora, yo también como ingeniera, y ustedes como futuros ingenieros, y con todo lo que venimos aprendiendo en la materia, tenemos que decir con qué roca vamos a rellenar. No le puedo decir al hombre que va a ser el peón que va a rellenar esta roca, que utilice la misma roca de acá. ¿Por qué? A ver, ¿quién se da cuenta? Sí, porque si llueve, todo se va a remover. Bueno, esperen, dice el compañero que si llueve, el material se va a remover. ¿Les parece bien? ¿No sería que esa misma roca que va a utilizar es susceptible al mismo clima, digamos, que se nos produce? Exactamente. Entonces yo tengo que rellenar con una roca más resistente. Entonces voy a buscar una roca, una metacuarcita, una roca que ocurra en las precipitaciones. Entonces no voy a utilizar una roca carbonática, por ejemplo, porque la caliza, esa roca carbonática más el agua, se va a disolver. No voy a utilizar una sal de roca porque también se va a perder, así como decía el compañero. No voy a utilizar una roca, una metacuarcita que constituye este relieve positivo, porque también con el termoplastismo se va a fragmentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que es una defensa de alambre, ¿sí?
son esos esqueletos de alambre. Entonces tenemos que buscar una roca adecuada, una roca resistente y una roca de tamaños tales que no se pierdan por esos orificios. ¿Se entiende? Entonces acá también ya estamos hablando de cómo vamos a dar una respuesta ante un efecto negativo, ante el riesgo. Y hasta acá llegamos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué les pareció el tema? ¿Interesante? ¿No interesante? Profe, Interesante Sí. la parte de la práctica. quería comentar que en Chile